conoces Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Eco de barro y sopló en su nariz. Que no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado. Eco de barro y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Dios se alegró muchísimo con la creación del hombre porque tenía el toque personal de Dios. Esta criatura tenía el hálito de Dios, el aliento de vida de Dios en él, y Dios podía comunicarse con el hombre directamente, cara a cara, frente a frente. Dios lo dotó de autoridad, de vida abundante. Y Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio autoridad para gobernar todas las cosas que él había creado. La Biblia dice que Dios lo puso sobre las obras de sus manos, y todo lo que creó, las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias de la tierra y todo cuanto pasa por el sendero del mar, Dios lo puso bajo su control. Pero el hombre era el Señor de la tierra. Dios había dotado a este hombre de capacidades intelectuales, de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de mucho poder, de mucha autoridad para gobernar y sojuzgar la tierra. Dios le dio ordenanzas también al hombre para que éste viviese eternamente con toda la potestad, con todo el poder, con toda la autoridad que Dios le había dado. Viviese el hombre eternamente mientras se mantuviese en obediencia a los mandamientos, a las ordenanzas que Dios le había dado. Dios le dijo al hombre: todo lo que te he creado, lo he creado para ti. Y de todas las cosas que he creado, tú puedes comer, de las aves de los cielos, de las bestias de la tierra, de las plantas. Todo te pertenece a ti, tienes derecho de disfrutar de todo ello, porque tú eres el Señor de la tierra. Pero le dijo Dios al hombre: solamente una cosa no te permito, y no te permito que tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol que está en medio del huerto. Le dijo Dios al hombre: de él no lo tocarás, porque el día que lo toques o comas de él, ese día morirás. El hombre dejó de lado lo que por derecho le pertenecía, y el hombre coge lo que Dios le dijo que no cogiese. A causa de ello, el hombre murió espiritualmente, y la muerte física comenzó a ministrar la vida del hombre desde ese mismo momento. Satanás, al ser astuto, usa de astucia, y usando a una de las serpientes conocidas por Adán y por Eva, pues hizo caer al hombre en desobediencia delante de Dios. Esta desobediencia que el hombre cometió ante los mandamientos divinos
trajo un caos total. Vino a trastornar el mundo, vino a trastornar el orden de todas las cosas. Y aquí surge el tema de esta noche: trastornando al mundo. ¿Qué significa trastornar? Trastornar significa tres cosas. En primer lugar, trastornar significa desordenar o revolver una cosa. ¿Sabe que todo lo que Dios ha creado ordenadamente, Satanás ha venido a desordenar el orden de las cosas, particularmente en el ser humano? Pero trastornar, en segundo lugar, significa invertir el orden regular de una cosa. Esto exactamente fue lo que sucedió cuando el hombre desobedeció a Dios. Se invirtió el orden regular de las cosas. ¿Sabe? Dios le había dado al hombre vida eterna físicamente. La muerte no estaba prevista para el hombre mientras el hombre se mantuviese en obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando el hombre optó por desobedecer al mandato de Dios, a la única prohibición que Dios le había dado, el no comer del fruto prohibido, cuando el hombre hizo caso omiso a esa ordenanza y comió del fruto, invirtió el orden de las cosas, trastornó el orden de las cosas. Sucedió que desde ese momento que el hombre desobedeció a Dios, el hombre murió. Tenía vida abundante, y en la desobediencia el hombre muere. En primer lugar, el hombre muere espiritualmente. Y en segundo lugar, el hombre comienza a morir físicamente. Aunque si bien es cierto que los primeros hombres vivieron más de 800, 900 y más años, pero la muerte tuvo que llegar a ellos por causa de la desobediencia que vino a trastornar o a invertir el orden regular de las cosas. Dios le había dado autoridad al hombre sobre toda la creación. En el momento que el hombre desobedeció a Dios, el hombre perdió esa autoridad que Dios le había dado, y esa autoridad fue transferida o trasladada a Satanás. Y viene Satanás y coge la autoridad que por derecho le pertenecía al hombre, pero que por causa de la desobediencia del hombre se le traslada esa autoridad a Satanás. Y ahora Satanás viene y coge la autoridad que Dios le había dado al hombre, que el hombre traslada a Satanás, y Satanás comienza a hacer mal uso de esa autoridad, y Satanás comienza a trastornar el mundo. En Isaías, en el capítulo 14 de Isaías, en el verso 16, vamos a leer la palabra bendita del Señor para confirmar esto que estoy diciendo acerca del trastornar el orden del Señor. Isaías 14, 16 y 17 dice la Biblia: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es ese aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba sus reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel?
en este pasaje se refiere directamente a Satanás, a la rebeldía que Satanás tuvo en contra de Dios. Y Satanás vino a trastornar el orden de las cosas. Satanás, al recibir la autoridad que tenía el hombre, en el momento de la desobediencia se le traslada esa autoridad y Satanás invierte el orden de las cosas, torna el orden de todas las cosas, particularmente en la raza humana. Aunque bien es cierto que naturalmente la tierra y el orden natural de las cosas siguió normalmente el curso común, pero alterado en cierta medida, porque ahora Satanás mismo viene y se aprovecha de la misma naturaleza para destrucción de muchas cosas, porque se cambió el orden, se invirtió el orden natural de las cosas. Trastornar, en tercer lugar, significa alterar el orden o estado mental de una persona. Perdón. Eso fue precisamente también lo que Satanás hizo. Alteró el orden y el estado mental de las personas. Les cambió la mente. A Satanás se le cambió aquella mente que tenía santa, pura, por una mente morbosa, perversa y contaminada por causa del pecado. Por eso la Biblia, refiriéndose a los que hemos creído en Jesús como nuestro gran Salvador, como nuestro suficiente Salvador, la Biblia dice en 1 Corintios 2, 14 al 16, que nosotros, dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Dice que ¿quién instruyó a Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le aconsejó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el hombre desordenado, trastornado por causa no son agradables delante de Dios, porque Satanás vino a trastornar la mente o alterar el estado normal del ser humano. Satanás logró ese alteramiento del estado normal por causa de la desobediencia. ¿Se da cuenta usted de que lo común del ser humano debería el ser amarnos los unos con los otros? Porque Dios es amor. Porque Dios es el que creó todas las cosas y Dios dotó de amor al hombre particularmente, a la raza humana, para que la raza humana nos pudiésemos amar los unos a los otros. Porque tenemos el toque personal de Dios, porque tenemos impregnada en nosotros, dentro de nuestro ser, la imagen de Dios. Y lo natural debería de ser el que nos amemos los unos a los otros. Pero se da cuenta usted que desde que el hombre falló, los primeros hijos que le nacieron a Adán, es decir, Caín y Abel, se da cuenta usted de que Caín mató a Abel después de que presentaron ambos una ofrenda ante el Señor. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque el corazón de Abel era agradable delante de Dios, mientras que el corazón de Caín era malo. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, no porque no pudiese agradar Caín a Dios a través de su ofrenda, sino a Dios no le agradó porque el corazón de Caín no le agradaba a Dios, mientras tanto que el de Abel sí le agradaba a Dios. Ahora, ¿qué sucedió allí? Como se dio cuenta Caín que Dios no aceptó su ofrenda y la de Abel sí, invita a Abel a salir al campo y atenta contra él y le quita la vida. ¿Por qué razón? Porque ya se había alterado el orden natural, el orden normal. Se había invertido el orden natural de las cosas.
pues naturalmente debían de amarse el uno al otro, particularmente porque eran hermanos. Bueno, pero ¿por qué no sucedió eso? Porque había habido un alteramiento del orden por causa del pecado. Había habido un trastorno, una inversión de las cosas por causa del pecado. Y se da cuenta usted luego que la raza comenzó a multiplicarse, comienzan las guerras, se matan los unos con los otros, hay hambre, hay pestilencia y enfermedades, hay terremotos, hay cuántas cosas desagradables. Y muchas personas se preguntan por qué, si Dios es bueno y si Dios es amor, suceden todas estas cosas en el mundo. Ahora, la gente cree, cuando la gente no tiene el conocimiento de Dios, la gente cree que todas estas cosas malas que suceden en el mundo y que suceden en la humanidad, suceden por causa de Dios. La gente cree que si Dios fuera amor, no permitiese que sucedan las cosas malas, no permitiese que se matasen los unos con los otros, no permitiese que los niños muriesen ahora mismo con las bombas, con los misiles que están lanzándose, nación contra nación, pueblo contra pueblo. La gente cree que si Dios fuese amor, no sucediesen estas cosas. Pero la verdad es que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor y en realidad Dios es amor. Pero estas cosas suceden porque hubo un trastorno del mundo por causa del pecado, por causa de Satanás. Y al haber ese trastorno, pues se ha alterado el orden natural, se ha alterado el orden normal de las cosas. Y aunque la gente espere bien, pero bien no tendrá la gente a no ser que reconozcan a Jesucristo como Salvador y una vez más vuelvan a trastornar el orden de las cosas. Precisamente por eso, en la Biblia, en la palabra de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 6, cuando Pablo y Silas habían llegado a Tesalónica, después de pasar por Filipos, en el verso 6, la Biblia dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido hasta acá. Oiga, interesante esto. Gritaba la gente cuando cogieron a Pablo y a Silas, y la gente gritaba y decía, cuando cogieron a Jasón, buscaban a Pablo y a Silas pero no los encontraron, y dice que cuando trajeron a Jasón la gente gritaba y decían: estos que trastornan al mundo entero han venido hasta acá. ¿Por qué razón decían estos? La verdad que tenían razón. Porque los apóstoles estaban trastornando el orden natural también de las cosas. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles venían enseñando que Jesucristo es el Salvador del mundo, mientras que ellos esperaban a un Mesías. El apóstol Pablo venía diciendo que el Mesías ya había venido y que había muerto en la cruz en el Calvario y que había derramado su sangre a fin de redimir a la humanidad de la maldición del pecado y de la muerte, y que ahora está siendo predicado a todo el mundo como el Salvador del mundo. Y no solamente el apóstol presentaba la palabra, sino que presentaba las evidencias, el poder del Espíritu manifestado, haciendo milagros, liberaciones, prodigios, salvando gente.
Total de que había un alboroto allí en esas ciudades cuando los discípulos llegaban a esas ciudades. ¿Por qué? Porque habían alterado el orden natural, el orden normal de las cosas. Pero también habían cambiado el orden natural de las cosas en el sentido que ellos enseñaban la palabra que Jesucristo enseñó y que comisionó a los discípulos que se siguiese enseñando a todos los hombres. ¿Sabe usted que cuando Jesucristo se fue al cielo, antes de irse, Él comisionó a los discípulos y les dijo: predicad el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero también les dijo antes de irse: no hagan nada hasta que venga a vosotros el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Y la Biblia dice que el día de Pentecostés, 50 días después de su muerte, la Biblia dice que estaban reunidos los apóstoles allí, algunas mujeres y también María, la madre de Jesús. Y la Biblia dice que de repente hubo un estruendo, una explosión, como un viento recio que sopló y comenzó a manifestarse en la vida de cada uno de los que estaban ahí reunidos, lenguas aparentes como de fuego, y comenzaron para que hablasen. Desde ese momento en adelante, una vez más se trastornó el mundo, se trastornó el orden de las cosas. ¿Por qué razón? Porque Dios bajó ahora, no físicamente en la persona de Jesucristo, sino que ya en su esencia, ya en realidad tal cual es el Espíritu, desciende con poder sobre los apóstoles, sobre los discípulos, y los habilita, los capacita para que cumplan de sanar enfermos, de libertar cautivos, de resucitar muertos. Allí en adelante comenzó a trastornarse el orden natural y normal de las cosas una vez más. Si bien es cierto, amados, que el mundo ha sido trastornado por causa de Satanás, por causa del pecado en el corazón de los hombres, y han venido tantas destrucciones, maldad, ha venido muertes, han venido cuántas cosas, miserias que han venido al hombre por causa del pecado del hombre, que vino a trastornar el orden de las cosas. La venida de Jesucristo, el Salvador del mundo, también ha venido a alterar el orden de las cosas. Solo que en este caso, Jesucristo ha venido a alterar el orden de las cosas positivamente, es decir, ha venido a restaurar lo que Satanás y el pecado habían destruido. Viene Jesucristo ahora para restaurar todo lo que se había destruido, lo que se había trastornado para mal por causa del pecado y por causa de Satanás. En la Biblia dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás y al pecado, vino para robar, para matar y para destruir. Pero dice que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Está invirtiendo. Si Satanás y el pecado vinieron a matar, robar y destruir, si Satanás y el pecado han traído las miserias, la muerte y todo el mal que existe actualmente en la tierra, también ha venido Jesucristo para dar vida y vida abundante a través de su muerte expiatoria en la cruz. Satanás y el pecado vinieron a trastornar el orden de las cosas para mal en todo el mundo, lo cual las consecuencias de ese pecado que el hombre cometió en el principio está afectando nuestro mundo severamente. En este mismo momento hay muerte, hay tristeza, hay enfermedad, hay odio, hay destrucción de cuantas cosas por causa del pecado.
Pero Jesucristo también ha venido ya. Hace 2000 años que Jesucristo vino aquí a la tierra, que el Dios eterno, que el Dios creador se humanó en la persona de Jesucristo y muere como un criminal, siendo Dios, siendo santo, para trastornar para bien el orden natural de las cosas. Desde ahí para acá es predicado el Evangelio, y donde quiera que el Evangelio es predicado, donde quiera que Dios comienza a habilitar, a usar poderosamente con su Santo Espíritu a un hombre y a una mujer, allí ha llegado una vez más los que trastornan al mundo entero, porque vienen a invertir el orden natural de las cosas en el mundo. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesucristo, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al pecado. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo venció a la muerte en la cruz, en el Calvario. Por tanto, Él ha invertido el orden natural de las cosas, y nosotros, los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, somos los trastornadores de este mundo, porque le decimos al pecado, pecado. Le decimos al adulterio, adulterio. Le decimos a la fornicación, fornicación. Le decimos al hombre que hace esas cosas que debe dejar de hacerlas a fin de que pueda alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados. Porque si el hombre vive practicando todas esas cosas y muere en esa condición, el hombre irá a un lugar de sufrimiento eterno al cual Dios no quiere que el hombre vaya. Ese lugar de sufrimiento eterno que Dios tiene preparado, lo ha preparado Dios para Satanás y para los demonios, no para el ser humano. Pero todo ser humano que vive dando rienda suelta a los deseos de la carne, al pecado y a todo lo que su corazón desea, contrario a la voluntad de Dios, y muere en esa condición el hombre, aunque le duele el corazón de Dios, tendrá el hombre que ir separado de Dios a un lugar de sufrimiento al cual Dios no quiere que el hombre vaya. Por eso Dios murió, por eso Dios se humanó en la persona de Jesucristo, y Dios muere en una cruz a fin de redimir al hombre, a fin de rescatar al hombre, a fin de que el hombre mismo pueda cambiar también el orden de las cosas, a fin de que el hombre dé media vuelta al pecado y se vuelva a Jesucristo, a fin de que el hombre tenga el día de su muerte física aquí en la tierra, tenga la vida eterna con Cristo Jesús y disfrute de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas espiritualmente para nosotros. Nosotros, los seres humanos, amigos y hermanos, no somos solamente carne. Mucha gente cree y dice que terminada la vida se termina todo. Esa es una equivocación, amados. Ese es un engaño que Satanás ha estado poniendo en la mente de los hombres a fin de que vivan desordenadamente en el pecado. A Satanás no le conviene que el hombre reconozca su condición de pecado y reconozca el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para rescatarle del pecado. A Satanás no le conviene eso. A Satanás le conviene tener cerrada la mente del hombre respecto al Salvador del mundo, respecto a su sacrificio de la cruz, porque cuando el hombre logra entender que el pecado le ha afectado, que le ha trastornado, que le ha matado y que ha traído cuánto dolor a su vida, a su familia, a su matrimonio, a su hogar, cuando el hombre logra entender esas cosas y cuando el hombre entiende que
tiene el hombre una oportunidad mientras vive de reconocer a aquel que murió en la cruz en el Calvario a fin de trastornar el orden de las cosas para bien positivamente en la vida del hombre. Cuando el hombre reconoce eso, el hombre escapa del antiguo orden de trastorno de mal y se traslada a otro orden de trastorno, pero ahora para bien, para vida eterna y para bendición. Amados, la Biblia, la palabra del Señor dice que nosotros, cuando creemos en Jesucristo, se nos cambia la mente. Sí, se nos da la mente de Cristo. Somos creados, recreados, una nueva criatura. Somos creados como criaturas espirituales. El Espíritu de Dios, una vez más, entra en el corazón del hombre y hace una recreación espiritual en el hombre. Y lo capacita de modo que el hombre ahora pueda rechazar los deseos naturales del pecado, los deseos naturales del mundo, y ahora el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. La Biblia, la palabra del Señor en 1 Juan 2:15 y 17, la Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque dice que en el mundo están los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Pero el mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que obedece la palabra de Dios, el que obedece a Jesús nuestro Señor, ese tiene vida eterna. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece en Dios para siempre. Y el apóstol Santiago nos insta y exhorta a la vez a nosotros y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo, es decir, de las cosas que están en el mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando la Biblia habla de convertirnos en amigos del mundo y nos convierte esto en enemigos, significa las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y todas las cosas que nos desvían del propósito de Dios. Cuando usted y yo permanecemos en Dios, permanecemos en Él porque guardamos sus mandamientos. A Jesús le pregunta a un joven y le dice un día: Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús se le queda viendo y le dice: ¿sabes los mandamientos? Y él le dijo: sí, Señor. Todos los he guardado de mi juventud. Y ahora Jesús le dice: bueno, te hace falta una cosa, hijo. Anda y vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y la Biblia dice que este joven, cuando escuchó esa palabra, se vuelve triste, muy triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué razón este joven no, estando frente al Salvador del mundo, no renunció a las cosas del mundo para volverse a Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque amaba al mundo y las cosas que están en el mundo. Un día le preguntan a Jesucristo: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Dios es uno, hermanos. Es uno. Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesucristo, depende la ley y dependen los profetas. ¿Qué enseñó Jesucristo en este gran mandamiento? En que tenemos que poner nuestro amor en el Señor sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios más que al dinero, más que a la fama, más que a tu trabajo, aún más que a tu familia, cuando tú amas a Dios sobre esas cosas, y cuando tú amas a Dios sobre todo, más que el pecado, los deleites de la carne, entonces tú has invertido el orden natural de las cosas. Entonces tú eres un trastornador. ¿Por qué eres un trastornador? Porque naturalmente tú tienes deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, y naturalmente tú quieres amar más las criaturas o las cosas creadas que al Creador. Pero cuando tú reconoces a Jesucristo como Salvador personal y cuando tú te sometes a la obediencia a su palabra, entonces se invierte el orden natural de las cosas y entonces tú comienzas a amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú y yo, amados hermanos y amigos, comenzamos a amar a Dios sobre todas las cosas, entonces, hasta entonces, todas aquellas cosas que amamos nosotros, en segundo lugar, porque las amamos menos que Dios, Dios nos va a dar todas esas cosas, nos va a permitir que nosotros tengamos todas esas cosas, porque hemos puesto a Dios como el primero en todo lo que nosotros hagamos o en todo lo que nosotros amamos. Ahora bien, lo único que Dios no nos va a dar a nosotros es la libertad. Nosotros disfrutemos o nos deleitemos libremente en el pecado, porque el pecado es serio, o sea que en Dios no existe pecado. Dios sin pecado, porque en Él no hay apetitos naturales de pecado, porque Él no fue engendrado con genes de pecado, porque Él fue engendrado por Dios mismo, porque Él es Dios. Ese es un misterio. Mas sin embargo, Dios sí que puede darnos a nosotros todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, siempre y cuando no amemos esas cosas más que a Dios, porque el día que nosotros amemos a algo más que a Dios, ese algo se convirtió para nosotros en un Dios, no importa lo que sea, puede ser el dinero, se convierte en un Dios para ti, entonces dejas de lado a Dios, entonces tú caes otra vez en un trastorno, es decir, comienzas otra vez a trastornar el orden de las cosas, pero para mal. Como he dicho, el pecado, Satanás y el pecado han venido a trastornar al mundo y lo han puesto de cabeza, lo han desordenado totalmente. Un sentimiento terrible, pero Jesucristo el Señor, el Dios nuestro, ha muerto en la cruz en el Calvario y con su muerte, con su sacrificio en la cruz, trastornó las cosas para bien y nos ha comisionado a nosotros para que vayamos y prediquemos el Evangelio para salvación de los hombres perdidos, a fin de que estos reciban el Evangelio reconociendo a Jesucristo como Salvador y trastorna también a través de ello, que invierten el orden natural de las cosas. ¿Se da cuenta usted que Jesucristo dijo: bendecid a los que os maldicen, haced bien
a los de las cosas. Naturalmente tú, si alguien te hace daño, si alguien te hace mal, quieres pagarle con la misma moneda. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, tú quieres repetirlo con otra bofetada o el doble de ello. Pero amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado. I'm ready to go to work. Is that all right? If you want to make me feel real at home, get your Bibles or your iPads or your cell phones or your eyeglasses. All these technologies they got today. I don't know where you got your Bible hid, but stand up on your feet as we go into the Word of God.